A lo largo de la historia, la humanidad ha sentido una mezcla de fascinación y horror por las figuras de los asesinos en serie. Aquellos individuos que, por motivos incomprensibles, deciden arrebatar vidas de manera sistemática, dejando un rastro de dolor y misterio tras de sí. En el mundo hispanohablante, la crónica policial ha recogido casos especialmente perturbadores, cuyas historias no solo estremecen, sino que invitan a reflexionar sobre la naturaleza humana, la sociedad y el oscuro trasfondo que puede llevar a alguien a cometer semejantes atrocidades. Hoy nos adentraremos en los perfiles de los asesinos en serie más perturbadores de habla hispana, explorando sus historias, motivaciones y, sobre todo, aquello que tenían en común. Para comprender el fenómeno de los asesinos en serie, es necesario primero definirlo. Se considera asesino en serie a quien comete al menos 3 homicidios en diferentes momentos, dejando un intervalo entre cada crimen. Estas personas suelen desarrollar patrones, rituales o motivaciones particulares, y sus crímenes rara vez son impulsivos. En el mundo hispano, aunque la mayoría de los casos famosos han surgido en Norteamérica o Europa, existen historias que rivalizan en horror y complejidad con las de cualquier otro lugar del planeta. Uno de los nombres más infames es el de Pedro Alonso López, conocido como el Monstruo de los Andes. Nacido en Colombia en 1948, López tuvo una infancia marcada por la pobreza, el abuso y el abandono. Tras pasar por orfanatos y prisiones, desarrolló una personalidad profundamente trastornada. Entre los años 1970 y 1980, López recorrió Colombia, Ecuador y Perú, secuestrando, violando y asesinando a niñas y adolescentes. Se estima que sus víctimas superan las 300, aunque las cifras exactas probablemente nunca se conocerán. López fue finalmente capturado en Ecuador, donde confesó con una frialdad escalofriante. Lo perturbador de su caso no solo radica en el número de víctimas, sino en la aparente falta de remordimiento y en el hecho de que, tras cumplir una condena relativamente corta, fue liberado y su paradero actual es desconocido. Otro caso emblemático es el de Luis Alfredo Garavito, y apodado La Bestia. También colombiano, Garavito operó durante los años 90 y, al igual que López, dirigió su violencia contra niños y adolescentes. Se estima que asesinó a más de 140 menores, aunque él mismo, Mumu, afirmó haber matado a más de 200. Garavito seleccionaba cuidadosamente a sus víctimas, a menudo niños de la calle o en situación de vulnerabilidad, y utilizaba disfraces o engaños para ganarse su confianza. Lo más inquietante de Garavito era su capacidad para pasar desapercibido, su inteligencia y su habilidad para manipular a quienes lo rodeaban. Su caso puso en evidencia las fallas del sistema judicial y de protección infantil en Colombia, y su figura sigue siendo objeto de estudio para criminólogos y psicólogos. En México, la figura de Juana Barraza, conocida como la Mataviejitas, sobresale por su singularidad. A diferencia de los anteriores, Barraza tenía como objetivo a mujeres de la tercera edad. Entre finales de los 90 y principios de los 2000, se le atribuyeron al menos 16 asesinatos, aunque se sospecha que la cifra real podría ser mucho mayor. Barraza, ex luchadora profesional, utilizaba su fuerza física para someter a sus víctimas, a quienes estrangulaba tras ganarse su confianza haciéndose pasar por trabajadora social. Lo que más perturbó a la opinión pública fue el hecho de que, durante años, la policía se negó a considerar la posibilidad de que una mujer pudiera ser la responsable de los crímenes, lo que permitió que Barraza actuara con impunidad durante largo tiempo. En Argentina, la historia de Robledo Puch, apodado el Ángel Negro, ha dejado una huella imborrable. A principios de los años 70, Puch, siendo apenas un adolescente, emprendió una serie de robos y asesinatos junto a un cómplice. En total, se le atribuyen 11 homicidios, todos cometidos con extrema brutalidad. Lo que más llamó la atención de su caso fue la aparente falta de motivación.
el placer que encontraba en la violencia y la frialdad con la que relataba sus crímenes. A diferencia de otros asesinos en serie, Puig no buscaba un beneficio económico ni tenía una firma específica. Simplemente mataba porque podía hacerlo. En Chile, Julio Pérez Silva, apodado el psicópata de alto hospicio, sembró el terror en la región de Tarapacá durante los años 1998 a 2001. Pérez Silva secuestró, violó y asesinó a al menos 14 adolescentes, la mayoría de origen humilde, aprovechando la indiferencia y la negligencia de las autoridades locales. Durante años, las desapariciones de estas jóvenes fueron atribuidas a fugas voluntarias, lo que permitió que el asesino actuara impunemente. Su captura reveló no solo la brutalidad de sus crímenes, sino también las profundas fallas sociales e institucionales que permitieron que ocurrieran. En Perú, Pedro Pablo Nakada Ludeña, conocido como el Apóstol de la Muerte, confesó haber asesinado a por lo menos 17 personas entre 2005 y 2006. Nakada justificaba sus crímenes alegando que era la voluntad de Dios y que sus víctimas, en su mayoría indigentes, drogadictos y homosexuales, debían ser purificadas. Su caso es un claro ejemplo de cómo la distorsión religiosa y la paranoia pueden alimentar la violencia más atroz. Estos son solo algunos de los casos más emblemáticos, pero existen muchos otros nombres que han dejado su huella en la crónica negra hispana. Francisco García Escalero, el Matamendigos español, Manuel Delgado Villegas, el Arropiero, Cayetano Santos Godino, el Petiso Orejudo, argentino, y otros más, cada uno con su propia historia de horror. Ahora bien, ¿qué tenían en común estos asesinos en serie de habla hispana? Al analizar sus historias, surgen patrones inquietantes y factores compartidos que permiten entender al menos en parte cómo se gestan estos monstruos. El primer factor común es la infancia traumática. En la mayoría de los casos, estos individuos crecieron en entornos marcados por la violencia, el abuso, la negligencia y la pobreza extrema. Pedro Alonso López fue abusado sexualmente y vivió en la calle desde muy pequeño. Luis Alfredo Garavito sufrió maltratos y abusos por parte de su padre y de su entorno. Juana Barraza fue vendida por su propia madre a un hombre que la violó repetidamente. Estas experiencias tempranas no solo destruyeron su inocencia, sino que sembraron en ellos una profunda desconfianza hacia el mundo y una visión distorsionada de las relaciones humanas. El segundo elemento común es la marginación social. Muchos de estos asesinos vivieron en los márgenes de la sociedad, sin acceso a educación, salud, ni redes de apoyo. Esta exclusión no solo facilitó que pasaran desapercibidos, sino que también alimentó su resentimiento y su sensación de estar fuera de toda norma o control social. La invisibilidad de sus víctimas, a menudo niños, mujeres mayores, indigentes o personas en situación de vulnerabilidad, también contribuyó a que sus crímenes no fueran detectados a tiempo. Un tercer factor es la presencia de trastornos mentales. Si bien no todos los asesinos en serie presentan enfermedades psiquiátricas diagnosticables, muchos muestran rasgos de psicopatía, trastornos de personalidad antisocial, paranoia o delirios religiosos, la incapacidad para sentir empatía, la tendencia a manipular y cosificar a los demás y la ausencia de remordimiento son rasgos recurrentes en estos perfiles. En algunos casos, como el de Nakada Ludeña, la religión o las creencias distorsionadas sirvieron como justificación para sus actos. Otro punto en común es la habilidad camaleónica para integrarse en la sociedad y pasar desapercibidos. Garavito era visto como un hombre amable y servicial, Juana Barraza como una mujer dedicada a ayudar a los ancianos, Robledo Puig como un joven común y corriente. Esta capacidad para ocultar su verdadera naturaleza es una de las características más inquietantes de los asesinos en serie, y explica en parte por qué pueden actuar durante tanto tiempo sin ser detectados. No menos importante es la relación con la autoridad y la justicia.
En casi todos los casos, las instituciones fallaron. No supieron proteger a las víctimas, subestimaron la gravedad de los crímenes o no creyeron que una mujer, como en el caso de Barraza, pudiera ser la responsable. Esta negligencia permitió que los asesinos actuaran con impunidad y, en muchos casos, que continuaran matando durante años. Por último, destaca la frialdad y la falta de remordimiento con la que estos individuos relatan sus crímenes. Para ellos, las víctimas son simples objetos, medios para satisfacer sus deseos o cumplir sus rituales. La ausencia de culpa, la justificación de sus actos y, en ocasiones, el orgullo con el que narran sus hazañas resultan profundamente perturbadores. Pero más allá de los factores individuales, los casos de asesinos en serie en el mundo hispano revelan también aspectos oscuros de nuestras sociedades. La pobreza, la exclusión, la violencia estructural, la falta de oportunidades y la debilidad de las instituciones crean el caldo de cultivo perfecto para que surjan figuras como estas. Las víctimas, por lo general, pertenecen a los sectores más vulnerables, aquellos que la sociedad prefiere no ver, y cuya desaparición no genera alarma inmediata. Al analizar estos casos, surge una pregunta inevitable. ¿Se podría haber evitado? La respuesta no es sencilla, pero sí es claro que la prevención pasa por fortalecer el tejido social, garantizar los derechos de la infancia, mejorar los sistemas de salud mental y combatir la exclusión. La historia de los asesinos en serie más perturbadores de habla hispana no solo es una crónica de horror, sino también un llamado de atención sobre las deudas pendientes de nuestras sociedades. Sin embargo, detrás de cada asesino en serie hay también un misterio insondable, una pregunta sin respuesta definitiva. ¿Qué lleva a un ser humano a cruzar la línea y convertirse en un monstruo? ¿Es la suma de las circunstancias, la genética, el entorno, o existe algo más, una oscuridad inherente imposible de erradicar? Los expertos siguen debatiendo estas cuestiones, y cada nuevo caso aporta nuevas piezas, pero también nuevas incógnitas. En definitiva, los asesinos en serie más perturbadores de habla hispana comparten historias de dolor, exclusión y abuso, pero también evidencian la necesidad de mirar más allá de los titulares y preguntarnos qué tipo de sociedad estamos construyendo. Sus crímenes, más allá del morbo y el horror, son un espejo en el que se reflejan nuestras propias fallas y temores. Recordar sus historias no es solo un ejercicio de memoria, sino una advertencia y un recordatorio de que, para evitar que surjan nuevos monstruos, debemos atender las heridas abiertas de nuestra sociedad. Así, al recordar a Pedro Alonso López, Luis Alfredo Garavito, Juana Barraza, Robledo Puig, Julio Pérez Silva, Pedro Pablo Nakada y tantos otros, no solo evocamos el horror de sus crímenes, sino también la urgencia de construir entornos más seguros, justos y humanos. Porque solo enfrentando nuestras sombras podremos evitar que el horror vuelva a repetirse.